está definida como la defunción que ocurre por cualquier causa durante el embarazo y el parto hasta los cumplidos los 42 días del puerperio, independiente de la duración y de la localización del embarazo. Es importante tomar en cuenta los datos y cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ustedes van a ver en las diapositivas que realmente es bastante triste ver que al día prácticamente cada 2 minutos muere una gestante y que por día también tenemos a 700 mujeres que por causas que pudieron ser prevenibles terminan falleciendo por causas relacionadas ya sea al embarazo o al parto. Entre el año 2000 y el año 2023, la razón de la mortalidad materna, es decir, el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, se redujo a una escala mundial en un 40% aproximadamente. Acuérdense bien cuando les digo razón de mortalidad materna, porque este término lo vamos a ir repitiendo. Acuérdense que se refiere al número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es importante también saber que en el año 2020, alrededor del 90% de las mujeres que fallecieron son pacientes que provienen de países de ingreso bajo y mediano bajo. Miren que la razón de la mortalidad materna en países de ingreso bajo es altísima. Estamos hablando de 430 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, a diferencia de pacientes de ingreso alto, en el cual es de 12 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. O sea, realmente los porcentajes en países desarrollados y subdesarrollados realmente pues es abismal, ¿no? ¿Cómo es la diferencia? Y obviamente ahí mucho radica en problemas de falta de personal médico, falta de infraestructura, falta también de políticas de salud pública, porque realmente la muerte materna se considera un problema de salud pública, ¿no? Y realmente ahí tenemos problemas con nuestras gestantes. Además, también es importante saber que la atención a cargo de profesionales de la salud capacitados antes, durante y después del parto, obviamente pueden salvar la vida de la madre y del recién nacido, ¿no? Y otro grupo bastante vulnerable cuando hablamos de mortalidad materna es el grupo de las adolescentes, ¿no? Que va a correr mayor riesgo de tener complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. La mortalidad materna, entonces, es un indicador importante para medir el nivel socioeconómico y el estado de salud de la población en un país determinado. Obviamente, cuando se da una muerte materna, pues trae consigo la inestabilidad tanto de la familia, de la comunidad y todos aquellos que han tenido algún tipo de contacto con estas gestantes. Y realmente, como les vuelvo a repetir, constituye un problema de salud pública que puede traer consecuencias negativas a la nación y a la población en general. Y si se tiene en cuenta, muchas de ellas han podido ser prevenidas. Entonces, ¿cuál es la meta al 2030 a nivel mundial? Es reducir nuestra tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacimientos. Entonces, no se olviden que la razón de mortalidad materna es un indicador que nos va a permitir medir el impacto de las políticas de la calidad y equidad en la prestación de los servicios en salud materna. Entonces, cuando hablamos de razón de mortalidad materna, que nuestra meta al 2030 tiene que ser de menos de 70 por cada 100.000 nacimientos.
¿Ok? Entonces, acuérdense de ese dato, porque ese dato lo vamos a ir repitiendo conforme vayamos viendo las estadísticas, solamente a nivel nacional, sino también cómo se encuentra el Perú, ¿no? Cuando lo comparamos con otros países de otros continentes. Entonces, realmente la mortalidad materna es realmente inaceptablemente alta, ¿no? Todos están viendo ahorita el mapa, los diferentes continentes, y van a encontrar aquí, no sé si logran ver mi cursor. ¿Logran ver mi cursor? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a encontrar aquí que sobre todo en esta zona del África, que representa la conocida como la África subsahariana, vamos a ver que está pintado de rojo, porque son las zonas en las cuales vamos a tener mayor mortalidad materna. En esta zona de África subsahariana y en esta zona del Asia meridional, vamos a encontrar que alrededor del 87%, quiere decir 225.000 de las muertes maternas mundiales estimadas en el 2023, el 87% va a depender de todas estas zonas de rojo, ¿no? Va a depender de esta parte del continente africano, de África subsahariana, y va a representar también esta zona de Asia Meridional. Solamente en África subsahariana vamos a ver que se van a concentrar muertes y en Asia Meridional vamos a ver que tenemos cerca del 17%. Entonces, a nivel de América del Sur, ¿qué país sería el país que tiene una mayor mortalidad materna? A ver, ¿quién me responde? Venezuela, doctor. En América del Sur, ¿qué país es este? Venezuela, doctora. Venezuela. Venezuela en América del Sur es lamentablemente el país que tiene una mayor mortalidad materna con respecto al resto de países, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí estos tres países pintados de un rojo más intenso, estamos hablando que tenemos a Nigeria, a Chad y al sur de Sudán, en el cual estos tres países son los que también tienen una mayor mortalidad. Entonces, enfocándonos en lo que es América Latina y el Caribe, ya hemos visto que Venezuela en América del Sur está representado por una razón de muerte materna, quiere decir el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y encontramos que en Venezuela existen 259 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y el de mayor mortalidad, cuando hablamos del Caribe, encontramos Haití, con 350 muertes maternas por 100.000 nacidas vivos. Y aquí tenemos a Perú. Perú tiene una razón de mortalidad materna en 68. ¿Y cuánto les dije yo que era lo ideal o la meta mundial para disminuir nuestra razón de muerte materna? Menos ¿Cuánto de tenía que 70. tener? Menos de 70. Quiere decir que al año 2000 Perú ya había alcanzado la meta mundial, quiere decir que tenemos 68 en la razón de muerte por materna, y por lo tanto nos estamos ubicando en el puesto 16 de 32 países que conforman América Latina y el mundo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, por definición, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud lo define como la defunción que ocurre por cualquier causa durante el embarazo, el parto o 42 días de puerperio, independientemente de la duración y de la localización del embarazo. ¿Por qué ustedes creen que hablamos de localización del embarazo? ¿Qué se les viene en mente? ¿Qué patología? Embarazo ectópico.
Muy bien, embarazo ectópico. ¿Quién es la que me está contestando para Cabrera, doctora. Cabrera? Ya, Valeria, muy bien. Entonces, de embarazo ectópico, ¿no? Porque ustedes saben que dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo vamos a tener el aborto, el embarazo ectópico, enfermedades de trofoblasto que nos puede conllevar hemorragias y lamentablemente un grupo de estas pacientes pueden fallecer. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la mortalidad materna, lo vamos a dividir en tres: materna directa, la muerte materna indirecta y la muerte materna no clasificable. Cuando hablamos por estadísticas, ¿qué es lo más frecuente? Encontramos que el 62% se va a deber a muerte directa, el 30.4% por causa indirecta y el 7.4% a muertes incidentales. Entonces, como dice su nombre, sí es directa porque tiene que, obviamente, ser o es debida a una complicación obstétrica, ya sea del embarazo, del parto o del puerperio. Y ahí, como dijo su compañera, tenemos el embarazo ectópico, tenemos pacientes que fallecen por hemorragia o por abortos sépticos. Tenemos también la hipertensión inducida por el embarazo, que puede terminar en una preeclampsia severa o una eclampsia. Pacientes con placenta previa que también pueden terminar en hemorragia. Rotura uterina, como ven en el gráfico del lado izquierdo. Pacientes con tromboembolismo pulmonar o pacientes con endometritis que fallecen por una sepsis puerperal. Entonces, ahí tenemos muertes maternas directas. Quiere decir que se debe a una complicación netamente de tipo obstétrica. Luego tenemos las muertes maternas indirectas, que son las que se producen como resultado de una enfermedad que ya existía, ¿no? O que de repente apareció durante el embarazo, pero obviamente el embarazo hace que se agrave esta patología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una gestante cardiópata, una gestante con enfermedad hepática, una paciente con enfermedad renal, una paciente diabética, de repente tenemos una paciente oncológica, ¿no? Una paciente con cáncer que también puede embarazarse y obviamente el hecho de que esté gestando puede retrasar su tratamiento o complicar su situación oncológica, ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos pacientes que puedan tener alguna enfermedad reumatológica como el lupus eritematoso sistémico, que generalmente en el último trimestre comienza o puede hacer disfunción renal. Entonces vemos una serie de patologías en las cuales el embarazo puede agravar la enfermedad y esta paciente puede fallecer. Y dentro de las muertes maternas no clasificables, tenemos aquellas debidas a una causa, ya sea por accidente o incidente, pero que no está relacionado al embarazo o en este caso su atención, ¿no? Por ejemplo, gestantes que sufren un accidente de tránsito, una caída, un traumatismo encefalocraniano, pacientes que fallecen por arma de fuego, pacientes que se suicidan, pacientes que de repente son asesinadas, ¿no? Entonces también pueden entrar ahí pacientes que fallecen por homicidios. Entonces, conociendo cómo clasificamos la muerte materna, el Ministerio de Salud obviamente tiene un plan de trabajo dentro de los programas de salud pública en el cual buscamos determinar los departamentos con mayor frecuencia de mortalidad materna. Y aquí, por ejemplo, hacen una clasificación de las causas que con mayor frecuencia producen, ¿no?, el fallecimiento de las gestantes. Vemos que en el 2018 prácticamente no hay diferencia entre la causa directa e indirecta. En el 2024
el 50% de las gestantes fallecen por causa directa, el 33% por causa indirecta y el 16.7% es por muerte incidental. Entonces, las causas de la mortalidad materna ya las hemos visto, ya sean por causa directa, indirecta o incidentales, ¿no? Lamentablemente, este grupo de pacientes llegan a fallecer. Otro grupo vulnerable, como les hablé, es el grupo de las adolescentes. Generalmente la muerte materna en la adolescente ocurre principalmente durante el parto y en aquellas niñas que menores de 14 años de edad, muchas veces estos embarazos son productos de violación, son embarazos no deseados, forzados, que en muchos casos o las lleva a buscar practicarse abortos clandestinos o algunas llegan al suicidio, ¿no? Y fallecen, por eso hay reportado, ¿no? Niñas, ¿no? Que sobre todo durante la pandemia o se suicidaban o lamentablemente nunca nos enterábamos, ¿no? De que la niña estaba gestando, porque justamente en pandemia estaban aisladas, había un aislamiento social y muchas veces los agresores se encuentran dentro de casa, se encuentran dentro del círculo familiar, ¿no? Entonces, este grupo se vio muy afectado, ¿no? Sobre todo el grupo de las adolescentes. Ahora nos vamos a las estadísticas en el Perú. Ya hemos visto que a nivel de América Latina estamos en el puesto 16. Si nuestra meta mundial es de 70, el Perú se encuentra con una razón de muerte materna en 68. Entonces, acá hay una tendencia de la razón de la mortalidad materna entre el año 2002 y el año 2023. Todo lo que está en la línea azul es la razón por muerte materna y en rojo es el número de casos o el número de muertes maternas que se tuvo en esos años. Por ejemplo, en el año 2002, nuestra razón de muerte materna era 101. O sea, realmente estábamos súper altos con relación a la meta, ¿no? A la meta que teníamos que llegar, que era en menos de 70. Y vemos que en el año 2016 llegamos a tener una razón de muerte materna de 60.1. O sea, habíamos disminuido notablemente la muerte materna a casi un 50%, a diferencia, por ejemplo, del 2004, que fue nuestra tasa de mortalidad más alta. Luego vemos que este número se fue manteniendo entre 2016 al 2019, incluso en el 2019 logramos bajar a 55.9 y esto realmente se iba a ver reflejado en los siguientes años porque han sido 20 años, porque esto comenzó en el año 2000, 20 años en los cuales todos los profesionales de salud trabajamos dentro de las políticas del Estado para poder disminuir nuestra tasa de mortalidad. Y es por eso que en el 2019 teníamos una razón de muerte materna de 55.9. Pero ¿qué pasa? En el año 2020, como ustedes saben, se viene la pandemia del COVID-19 y de lo que estábamos en una razón de muerte materna en 55, volvimos a elevarnos a 87.4, ¿no? Ya en el año 2022, 2023, nuevamente estamos disminuyendo, ¿no? Pero realmente, pues, la pandemia nos hizo retroceder algunos años y nuevamente aumentó la tasa de mortalidad. Aquí vemos también el número de muertes maternas, información hasta el 21 de diciembre del 2024, igual, ¿no? Aquí vemos lo alto que estábamos en el 2000, 2004 y vemos que entre el 2013, 2016, 2019 vemos que hay una bajada considerable, ¿no?
y en el 2020 y 2021 nos volvemos a disparar por causa de la pandemia. Entonces, cuando nosotros investigamos qué departamentos dentro de nuestro país tienen mayor número de muertes maternas por ocurrencia, y ese es otro término que también quiero que fijen. Cuando nosotros hablamos de número de muerte materna según ocurrencia, estamos hablando del departamento o región donde se produjo la muerte de esta paciente y que notifica el caso. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Lima, pero la gestante es referida de Tacna, obviamente va a figurar en la ocurrencia. ¿Por qué? Porque el fallecimiento se dio en Lima, pero la procedencia es de Tacna, porque la paciente ha vivido más de un año en Tacna y obviamente procede de Tacna, pero la ocurrencia se dio en Lima. Entonces, cuando hablamos de número de muertes maternas según ocurrencia, vemos aquí que hay 9 regiones o 9 departamentos que han incrementado sus muertes maternas en el año 2024. Y está encabezando Junín. En el 2023 tuvo 12 casos, en el 2024 18 casos. Luego tenemos también a Ancash. De 6 casos se elevó a 11 casos. Loreto de 23 casos se elevó a 28 casos. Realmente Loreto prácticamente mantiene la mayor tasa de mortalidad cuando hablamos de departamentos. Luego también vemos que Pasco, de no tener ninguna muerte materna, se eleva a 3, Cajamarca de 15 a 17, y vemos que Piura, por ejemplo, disminuye de 26 casos, disminuye a 19 casos en el 2024, y en Lima de 42 disminuye a 24. Entonces, cuando hablamos de ocurrencia, la mayor cantidad de casos lo vamos a encontrar en Junín, así como está en el mapa, en Junín y en Loreto. ¿No? Loreto y Junín son los que tienen una mayor tasa de muerte materna por causa directa e indirecta según ocurrencia. Y cuando hablamos según procedencia, como dice la definición, es el departamento, región de residencia, hacia donde vive de forma permanente esta gestante en los últimos 12 meses o la mayor parte de tiempo de este periodo. Entonces, en este caso, vamos a ver que en cuestión de procedencia, igual encabeza la lista Loreto, seguido de Pasco y seguido de Cajamarca. En el caso de Loreto, igual, 23 casos y 28 casos o un aumento. En Pasco también, un caso en el 2023 aumentaron a 6 casos y Cajamarca de 15 a 18 casos. En Lima metropolitana lo han dividido, por ejemplo, en Diris Norte, Diris Sur, Diris Este y Diris Centro. Cuando hablamos de Diris Norte, vemos que también de 7 casos en el 2023 aumenta en el 2024 a 10 casos. En el sur se mantiene igual con 5 casos. En el este más bien ha disminuido de 7 casos a 4 y en el centro de 9 casos a 2 casos. Esto con respecto a la procedencia. Luego tenemos también los cuadros según la muerte materna, según los ciclos de vida. Acá lo dividen en 3 grupos. Rojo, las menores de 17 años. Celeste, de 18 a 29 años. Y azul, de 30 a 59 años. Miren el 2024.
15 muertes maternas se dieron en pacientes menores de 17 años, pero casi no hubo diferencia, más que por un caso, entre el grupo de 18 a 29 y el grupo de 30 a 59 años, ¿no? Entonces, la edad promedio, ya sea en el 2023 o en el 2024, fue de alrededor 29 años, el grupo de mujeres que fallecen, ¿no? Entre el 2017 a 2024. Igual acá, por ejemplo, tenemos también este cuadro en el cual vemos que no hay diferencia. Prácticamente en el grupo de 18 a 29 y de 30 a 59 años, casi es el mismo. Luego vemos las causas de la muerte materna entre el 2012 y el 2024. Acá sí no lo han dividido en causa directa e indirecta, sino las causas directas las han dividido o las han subdividido, ¿no? Por ejemplo, aquí en rojo está la hemorragia, que es causa directa. Está en un rosado más oscuro, están los trastornos hipertensivos del embarazo. Luego tenemos el rosado claro, que son las causas indirectas, pero la infección obstétrica o el aborto siguen siendo causa directa. Pero a partir del 2020 ponen este cuadro en amarillo, que son las pacientes que fallecen por el COVID-19. Entonces aquí vemos que en el año, por ejemplo, 2021, una tasa de mortalidad de más o menos unos 28% de las muertes maternas en el 2021 fueron debido a la infección por el COVID-19. El 22% o menos del 20% fue por causas de hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces aquí, más que todo, para que vean que los casos que se dieron en mayor porcentaje en el año 21, vamos a ver que fue por la infección por COVID-19. Ya en este último año 2024, ya los casos de COVID casi ya ni se ven, ¿no? Son 0.5% de gestantes que hayan fallecido por este virus, ¿no? Y vemos que el 33.8% es por causa indirecta. Pero si sumamos todo el resto, obviamente, siempre la mayor frecuencia se va a dar entre las causas directas que las indirectas. Aquí también tenemos el número de muertes maternas según causa y grupo de edad en quinquenios. Entonces aquí también vemos que pacientes de 30 a 59 años son el grupo que tuvieron mayor cantidad de casos por hemorragia obstétrica. De 25 a 29 años fueron pacientes que sobre todo tuvieron causas indirectas, o sea que ya tenían alguna enfermedad y el embarazo pues lo agravó, ¿no? Luego también vemos aquí de 20 a 24 años en el 2024 fueron las pacientes que tuvieron la infección por COVID-19 y que fallecieron, estaban en este grupo etario, ¿no? De 20 a 24 años. Jovencitas realmente fallecieron por este virus. Entonces, la pandemia realmente pues nos hizo retroceder en la razón de la mortalidad materna. Ya hemos visto que aumentó de 282,000 muertes en el 2020, aumentó en el 2021 a 322,000 muertes. Y atribuyen de que esta pandemia del COVID-19 ha podido ocasionar la muerte de estas mujeres por dos mecanismos, ya sea por muerte obstétrica indirecta, porque quiere decir que la paciente tuvo la infección por el SARS-CoV-2 y murió con el resultado de una interacción entre el COVID y el embarazo, ¿no? Que agravó su situación. Y por muerte obstétrica directa también. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías o causa directa
durante la pandemia no se pudieron detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se cerró la consulta externa, muy difícil era hacer un control prenatal. Muchas de las instituciones, incluida la mía, donde yo laboro, hacíamos controles prenatales eh, telefónicamente, virtualmente, solamente citábamos a veces cada 2 meses tenían un control y era bastante difícil poder detectar con un inadecuado control prenatal por el problema de la pandemia y obviamente ahí retrasó el diagnóstico y obviamente muchas gestantes tuvieron patologías y de repente la detección fue muy tardía, ¿no? Y por eso muchas de ellas fallecieron. Aquí también tenemos otro gráfico en el cual vemos el total de muertes maternas y muertes maternas, pero en adolescentes, de 10 a 19 años. Y vemos aquí que, por ejemplo, ¿no? En el 2020 y 2021, prácticamente aquí tenemos 49 pacientes que tuvieron de 15 a 19 años y fallecieron, y 2 pacientes que tuvieron de 10 a 14 años. En el 2021, 4 pacientes fallecieron de 10 a 14 años y 41 de 15 a 19 años, ¿no? Entonces vemos ahí la cantidad de pacientes adolescentes que fallecieron durante estos años. Luego vemos, buscando también estadísticas, en qué momento del embarazo fallecen con mayor frecuencia y vemos que el 62% de nuestras gestantes fallecen en el puerperio, ¿no? Entonces, si hablamos de que fallecen en el puerperio, quiere decir que la mayoría o se debe a hemorragias o se debe a infecciones o a tromboembolismo pulmonares, ¿no? Que producen una muerte violenta, súbita, ¿no? Entonces, el 62% durante el puerperio, 28% durante el embarazo y 9% durante el parto. ¿Dónde se dio este fallecimiento? En una institución o extrainstitucional. Y vemos que el 68.3% se dio ya sea en un hospital de Minsa o de salud. Y extrainstitucional vemos que el 31.8% en el 2024 se da en su domicilio o en el trayecto, ¿no? En el camino, ya sea a un hospital o a un centro materno, ¿no? De atención. Las características del fallecimiento en el año 2023, 2024, donde ya prácticamente todo se había restablecido y allá habían disminuido notablemente los casos por COVID-19, vemos que en el 2024 el 24.8% no tuvo atención prenatal, el 75% sí tuvo atención prenatal. ¿En qué trimestre fallecieron? En el primer trimestre el 60%, en el segundo trimestre el 31% y en el tercer trimestre el 8.9%. ¿Cuántos controles prenatales tuvieron estas pacientes que tuvieron control prenatal? Y encontramos que las que solo tuvieron un control prenatal tuvieron el 15.8%, las que tuvieron 2 controles 6.3% y las que tuvieron más de 7 controles el 26.6%. O sea, quiere decir que una cuarta parte de las pacientes que fallece tuvieron más de 7 controles prenatales en el año 2024. Entonces aquí vemos las causas de defunción según las causas directas. Ya hemos visto la hemorragia obstétrica con 22%,
los trastornos hipertensivos con el 18%, otras causas obstétricas directas con el 5.4% y el aborto 3%. Causas indirectas, quiere decir enfermedades que ya traía la madre o que debutó durante el embarazo y el embarazo hace que esto sea pues agravante, ¿no? Para la enfermedad. Entonces tenemos aquí enfermedades infecciosas, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades neoplásicas, enfermedades del sistema digestivo o cerebrovasculares, ¿no? Y tenemos que lo más frecuente fue las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades cerebrovasculares. Nuevamente nos vamos al mapa. Aquí vemos que Loreto, su principal causa de fallecimiento fue causa directa, o sea, por hemorragia. En Cajamarca vemos que el 88.2% también fue por hemorragias. Piura, el 78.9% fue por trastornos hipertensivos del embarazo. La Libertad, el 65% fue por hemorragias. Luego tenemos a Pasco y tenemos a Junín. Junín, el 64.7% fallece también por trastornos hipertensivos, igual que Piura. Y en Pasco, el 33.3% debido también a trastornos hipertensivos. Entonces, aquí hemos visto de modo general que las principales causas de muerte materna, según la clasificación internacional de enfermedades o según el CIE-10, puede ser asepsis del parto y del puerperio, a aborto, a toxemia del embarazo y del puerperio, donde están incluidas todas las enfermedades hipertensivas del embarazo, a las hemorragias del embarazo y del parto u otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Entonces, cuando nosotros estamos ante el fallecimiento de una madre, tenemos que hacer un certificado de defunción donde tenemos que reconocer cuál ha sido la causa de la muerte materna y se divide en causa básica, causa intermedia y causa terminal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok. Doctora, Entonces, una consulta. sí, sí, sí. La anterior diapositiva, ¿de qué cosa hablaba? Que según el CIE-10 eran las 5 principales causas. Para que se acuerden, cuando nosotros hablamos o cuando hay fallecimiento, nosotros tenemos que enfocarnos primero, ¿fue causa directa, fue indirecta o fue incidental? ¿Ok? Entonces, dentro de las causas directas, vamos a encontrar sepsis, aborto, toxemia, hemorragias y luego están las otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio. O sea, todo esto vendría a ser causa directa porque está relacionado al embarazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de causas básicas, son aquellas causas directas o indirectas que van a dar inicio a la secuencia de eventos que va a terminar con la muerte de la paciente. Las causas intermedias son los procesos desencadenados como consecuencia de la causa básica y que en la cadena de eventos fisiopatológicos es el hecho más importante, porque al no poder controlar nosotros la causa intermedia, obviamente vamos a culminar con el fallecimiento de esta madre. Entonces acá les he dividido para que puedan hacer la elaboración de un certificado de defunción en lo que es causa básica, causa intermedia y causa final. Entonces nosotros vamos a ver que como causa intermedia, por ejemplo, si hemos visto que en la clasificación tenemos aquí, número 4, miren, hemorragia del embarazo y del parto. Esa vendría a ser la causa básica. Luego, la causa intermedia podría ser, por ejemplo, ¿no? La causa básica, y nosotros nos ponemos a pensar,
Si es una paciente, por ejemplo, que da a luz, ¿no? Hay una retención placentaria. Quiere decir que la causa básica sería retención placentaria. Esa es la causa. Luego viene la causa intermedia, en la cual tenemos la hemorragia o anemia aguda, y la causa final pues será el choque hipovolémico. En el grupo de las infecciones, por ejemplo, las causas intermedias podrían ser una endometritis, una parametritis o una pelviperitonitis. En la enfermedad hipertensiva del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia, la eclampsia, la causa intermedia podría ser una insuficiencia renal, de repente una coagulación intravascular diseminada o un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería, ¿no? Causa básica, paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo, 2 puntos, preeclampsia. Causa intermedia, mi paciente hace, debido a la preeclampsia, hace un desprendimiento prematuro de placenta y hace una hemorragia. Y la causa final sería que la paciente termina en un shock hipovolémico. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, paciente con diagnóstico de aborto y de repente la causa intermedia puede ser una hemorragia aguda, puede ser de repente un aborto infectado, termina en una endometritis, una pelviperitonitis, o de repente hay una perforación uterina y lesión otra víscera, ¿no? Y la paciente o fallece por hemorragia o fallece por un shock séptico. Entonces, es así como nosotros vamos a ir clasificando la causa básica, intermedia y la causa final. Acuérdense que lo que quiebra esta situación es cuando no podemos solucionar la causa intermedia y la paciente termina en un estado en el cual ya no podemos recuperarla. Y las causas terminales o finales son los procesos que en la cadena de eventos desencadenados por la causa básica producen la muerte de la paciente, ¿no? Ya saben que ahí en causa terminal o causa final no se debe de colocar el paro cardiorrespiratorio, porque ese es parte del proceso normal de toda muerte. Si no, podríamos colocar shock hipovolémico, shock séptico, shock anestésico, shock cardiogénico, coma diabético, o insuficiencia respiratoria aguda, o una hemorragia cerebral masiva, o de repente es una gestante que hace un shock anafiláctico. Entonces acá les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí causa básica, ¿no? Tenemos el desprendimiento prematuro de placenta idiopático. Causa intermedio, causó de repente una atonía uterina, hemorragia aguda, y la causa terminal es un shock hipovolémico. ¿Por qué creen que yo les pongo desprendimiento de prematuro de placenta idiopático? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué no tenemos una causa definida, doctora? Ya. ¿Hay alguna otra patología, la más conocida, que pueda producir DPP? ¿Cuál es? ¿Cuál es la patología obstétrica que con mayor frecuencia se produce DPP? Ya ustedes lo han hecho, ¿ah? A ver quién me responde. Preeclampsia, ya. Entonces, si yo pongo que el desprendimiento prematuro de placenta es consecuencia de la preeclampsia, ¿cuál sería mi causa básica?
La preeclampsia, doctora. La preeclampsia. ¿Cuál sería la causa intermedia? Desprendimiento prematuro de El placenta. desprendimiento prematuro de placenta. Muy bien. Y la causa terminal sería Choque Choque hipovolémico. hipovolémico. el shock hipovolémico. Entonces, cuando yo tengo la causa del DPP, lo más frecuente es la preeclampsia, pero también podemos tener a pacientes que no sabemos por qué causa se desprendió la placenta. Otra causa podría ser un accidente, ¿no? Pero a veces no, nos llegan en DPP y realmente no le encontramos la causa, entonces la causa básica le ponemos DPP, la causa intermedia de repente me hace una atonía uterina o me hace una hemorragia aguda y la causa terminal en choque hipovolémico, ¿no? Pero si, por ejemplo, tengo una paciente con preeclampsia, como dice su compañera, luego la causa intermedia es que se desprende la placenta y la causa terminal, el shock hipovolémico. Otro ejemplo es aquí, tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? El que más o menos estábamos discutiendo. Causa básica, preeclampsia. Causa intermedia, puede haber un DPP o una atonía uterina. Y la causa terminal, un choque hipovolémico. ¿Algún otro ejemplo, a ver, que me pudieran dar? Si fuera, por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿cuál sería la causa básica? ¿No sería el embarazo ectópico, doctora? Muy bien. Entonces, causa básica, Valeria, embarazo ectópico. Causa intermedia, Hemorragia, hemorragia. Causa terminal, choque hipovolémico. un choque hipovolémico. Perfecto. Un caso del puerperio. A ver, ¿quién me presenta? En el puerperio, por ejemplo, tenemos causa básica, podría ser una atonía uterina, causa intermedia, hemorragia aguda y causa terminal igual, choque hipovolémico. Podríamos tener de repente una paciente que hace retención placentaria. Entonces, causa básica, retención placentaria, causa intermedia, hemorragia aguda, causa terminal, choque hipovolémico. Una paciente que viene por un shock séptico porque hace una endometritis puerperal. Causa básica, entonces retención de restos placentarios. Causa intermedia, una endometritis o una pelviparametritis. Y causa terminal, un shock séptico. Y, por ejemplo, si fuera una paciente que tiene un accidente de tránsito, ¿cómo colocarían ahí? En la causa básica iría el accidente de tránsito, ¿no, doctora? Ya, entonces una politraumatizada, supongamos. Causa intermedia, puede ser que, por decirle, un accidente de tránsito en una gestante avanzada, el choque, ¿no? Puede haber o producir un DPP también, ¿no? Un desprendimiento prematuro de placenta y la causa terminal igual va a ser el choque hipovolémico. O de repente una gestante que se cae y sufre un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces la causa básica va a ser el traumatismo encefalocraniano, la causa intermedia, la hemorragia cerebral y la causa terminal es que la paciente termina en un choque hipovolémico, ¿no? Entonces es así, en resumen, cómo ustedes tienen que saber identificar las causas y para eso no se olviden, siempre tienen que descartar primero causas directas. Luego ya vienen las causas indirectas y luego ya las causas incidentales. Entonces, como tenemos aquí que la mortalidad materna realmente es un problema pues de salud pública, siempre
Si ya identificamos, también tenemos que identificar estrategias, ¿no? Estrategias, sobre todo estas que han tenido mucha difusión y estas estrategias fueron presentados en la reunión de Nairobi y son claves sobre todo para enfrentar la tarea de disminuir la mortalidad materna. Uno es la igualdad social de la mujer, otro es el cuidado a la embarazada a través de la atención primaria. 3, los cuidados obstétricos esenciales en el primer nivel de referencia para aquellas mujeres que tienen riesgo. Y 4, está la planificación familiar. Entonces, los principales aspectos en que se han basado estas estrategias para disminuir la mortalidad materna está en mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, erradicando el analfabetismo, buscando leyes que vean la igualdad de derechos de la mujer, mejorar el estado nutricional de la población a partir de políticas de distribución alimentaria, que obviamente dan prioridad a las embarazadas y a los niños, implantar también normas técnicas en la atención ginecostétrica y perinatológica y utilizar, incentivar también programas de planificación familiar, reconocer el derecho de la mujer a elegir libremente el número de hijos que desea tener, de cómo va a espaciar también sus embarazos, de acuerdo a sus necesidades psicológicas, sociales, biológicas, aumentar los recursos obstétricos en los hospitales y trabajar con un enfoque de riesgo con prioridad del riesgo reproductivo en sus diferentes etapas, superación y actualización continua de todo el personal que está vinculado a la atención de salud reproductiva, ¿no? Y muchas de estas realmente sí existen en nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Gestante que no tiene salud o no tiene seguro por Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, tiene el Seguro Integral de Salud, tiene SIS. Y el SIS es completamente gratuita. Él cubre al 100% la atención de la gestante y del recién nacido. O sea, ahí ya no tenemos esa limitación. Lo que tenemos que cambiar es en aquellas zonas alejadas tenemos que cambiar la idiosincrasia de este grupo de mujeres, porque créanme que aún existe, ustedes lo van a ver en el internado, en el Serum, existen que a veces prefieren ser atendidas por las comadronas del pueblito o por la vecina, por la comadre, que ir a un establecimiento de salud donde se encuentran los profesionales que pueden alertar y pueden identificar cuando hay problemas durante el embarazo, el parto o el puerperio, pero ellas no, prefieren darlos incluso hasta en el domicilio, ¿no? A veces en caseríos, a veces sin las medidas higiénicas adecuadas, y es ahí donde luego vienen las complicaciones, ¿no? Pero realmente ahí tenemos que trabajar mucho, que es en el nivel educacional de nuestras mujeres. Con respecto a la mejora del estado nutricional, sí, el Estado puede apoyar de repente con el hecho de brindarle a la gestante los suplementos con sulfato ferroso, que también son gratuitos para el embarazo. Con respecto a lo que son métodos de planificación familiar, creo que casi todos los establecimientos de MINSA, de salud, de Fuerzas Armadas, tienen un consultorio de planificación familiar abierto a las 12 horas del día para que los familiares, los pacientes puedan acudir solicitando un método de planificación familiar. Es gratuito, es simplemente que el paciente tiene que ir para que reciba el método que ellos prefieren. Seguimos trabajando también con el hecho de llevar profesionales a zonas más alejadas. Generalmente en las zonas más alejadas lo que vamos a encontrar son médicos serumistas, licenciadas serumistas, obstetrices serumistas, ¿no? Pero que están trabajando justamente para disminuir la tasa de mortalidad de su comunidad o de su región, ¿no?
Entonces, ustedes también se suman a esta tarea porque ustedes son parte y van a ser parte en unos meses también de ser un personal de salud que tiene que trabajar para disminuir la muerte materna, ¿no? Y evitar, pues, obviamente, todo lo que acarrea el hecho de que muera una gestante, ¿no? Muere una gestante y prácticamente estamos dejando a niños huérfanos, estamos dejando viudos o de repente estamos dejando a quien era el sostén de la familia, ¿no? Que cuidaba o mantenía a los padres. Entonces, por eso siempre nosotros cuidamos el binomio madre-niño. En cualquier sala de emergencia prima la atención de una madre gestante, ¿no? Por eso hasta ahí, ustedes van a ver que hay hasta bromas, ¿no? Si es que llega a sala de operaciones de repente un cirujano, un traumatólogo y un ginecostetra, y la emergencia del ginecostetra es una cesárea, la cesárea ingresa primero, ¿no? Y es porque justamente también trabajamos en el binomio y en el cuidar el binomio madre-niño. Preguntas hasta aquí, chicos. Muchas gracias.